¿Qué tal? Buenos días. Hola Fernando, buenos días. Aquí escuchándoos con un placer. Un placer para nosotros tener a un economista y sobre todo también decano presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. Lo decía yo, habéis presentado el Observatorio Económico de Comercio Exterior centrando en esos inconvenientes y posibilidades que se abren ahora, porque también a lo mejor hay muchas oportunidades para después de la pandemia. Es lo que habéis presentado hoy mismo, además. Sí, lo hemos presentado hoy mismo. La verdad es que en estos momentos de reactivación económica tenemos que pensar muy bien en lo que fue el pilar determinante cuando salimos de la crisis del 2007, que fueron nuestras exportaciones. Hasta el 2007 realmente Castilla no había pensado en las exportaciones, y es cuando empieza a pensar y empieza a estabilizar su economía y a potenciar sus empresas en el tejido industrial con relación a la exportación. Y la verdad es que lo que teníamos hasta el momento es que desde el año 2017 teníamos una desaceleración continuada de la economía en general, pero también de nuestras exportaciones, aunque el saldo exportación e importación era positivo. El problema nos viene ahora, Fernando, en que tenemos una desestabilización del comercio exterior mundial a través de la aparición del COVID-19 y las reglas del juego empiezan a cambiar de alguna forma. Nosotros tenemos una ventaja, hemos tenido una ventaja hasta el momento, que puede ser una desventaja en estos momentos, que es que nuestras exportaciones, las exportaciones de Castilla se dirigían en el 80% a Europa. Era un mercado muy estable. Un 20% se dirigía a otros continentes, Asia o bien Canadá, Estados Unidos. ¿Cuál es el problema ahora? Que no todos los países de la Unión Europea y Europa van a reactivarse de la misma forma. De tal forma de que si España empieza a fabricar, a tener su tejido productivo, empieza a realizar sus productos, a lo mejor no encuentra dónde venderles o al mismo nivel que se tenía que vender de antes de la pandemia, porque el país al que se está dirigiendo todavía no está en reactivación económica al 80% o al 100%. Entonces, el problema que tenemos, Fernando, es que ya lo veníamos diciendo anteriormente, que teníamos que haber diversificado más nuestras exportaciones a otros países, a unos países emergentes, en donde se consuman mucho, por ejemplo, Asia, o bien donde tuvieran un alto poder adquisitivo, como puede ser Japón, Canadá o Australia. Eso no lo ha hecho, no han hecho los deberes nuestras empresas en este aspecto, y ahora puede que tengamos un efecto contradictorio y un efecto negativo en relación a la reactivación de nuestras exportaciones con respecto a Europa. ¿Y estamos a tiempo? Pues hombre, a tiempo los mercados cuesta mucho conseguirles, claro, y posicionarse. Esto se tiene que hacer con mucho tiempo. Lo que sí que es cierto es que el chip se tiene que ir cambiando y ver que, con independencia de lo que tenemos en este momento en Europa, que es muy bueno, porque tenemos un mercado estable, como te decía anteriormente, tenemos que empezar a descubrir e inspeccionar nuevos mercados en donde asentar. Fíjate, algo muy importante que nosotros tenemos y que ha tenido una gran importancia en este momento con la pandemia, que es el sector primario. Nosotros tenemos un sector primario, el mundo rural, fundamentalmente, donde no se puede deslocalizar. Ahora hablando del tema de las deslocalizaciones, que te hablaré dentro de un momento, ¿no? No se puede deslocalizar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos algo que podemos proyectar con una calidad de producto impresionante al resto del mundo. Y tenemos que hacer que fabricar o transformar estos productos, que son de altísima calidad, a los gustos de los asiáticos, o a los gustos de los canadienses, o a los gustos de los australianos. De tal forma que potenciemos nuestras exportaciones y que incrementemos nuestro tejido industrial. Bueno, la competencia sabemos que siempre es feroz, atroz, y en este sentido ahora mucho más, con todo lo que es un mercado, bueno, pues muy competente, más que nunca. No sé si hemos perdido también esa competencia. Quiere decir, cuando nosotros hemos exportado y teníamos a nuestros clientes, a lo mejor con esto de nuestras crisis sanitarias nos ha podido, bueno, pues como se suele decir, comer el pastel otro, en este caso otro exportador. No, yo creo que no. En este momento la pandemia es a nivel mundial. La incertidumbre y las dudas que puedan surgir son a nivel mundial. Hay que dejar esperar unos meses para ver cómo se va asentando absolutamente todo. Lo que sí que es cierto es que no tenemos que tener decisiones contradictorias y que tenemos que, de alguna forma, tener una decisión conjunta en la Unión Europea. No puede haber un país que haga una cosa, otro país que haga otra, sino que la Unión Europea, de alguna forma, tiene que hacer o llevar a cabo una salida ordenada y una reactivación ordenada de la economía al unísono a ser posible, con independencia de lo que es el impacto sanitario, ¿no? El grave problema, Fernando, que ocurre en estos momentos es que de pronto nos hemos dado cuenta de que el comercio basado en la globalización que estaba hasta estos momentos empieza a tener dudas bastante serias. Nosotros hemos deslocalizado partes de nuestras cadenas de producción a otros países que, por tema de costes salariales fundamentalmente, pues hacían que nuestros productos o nuestras partes de los productos de nuestra cadena fueran mucho más rentables. Lo fabricaban
una parte del producto en China, se volvía a traer para aquí, para España, se metía en nuestra cadena de producción y se obtenía el producto que después vendíamos o exportábamos. Y nos hemos encontrado que ese sistema de globalización, de deslocalización, pues parece que no es bueno, porque en un momento de pandemia como el que tenemos ahora, nuestra producción se ha parado porque en este momento o un continente ha parado por la pandemia o nosotros hemos parado y no podemos fabricar lo que nos están trayendo de China para poder terminar nuestro sistema productivo. Es un problema de cambio de conceptualización, de pensamiento, ¿no? No sabemos, de hecho, están surgiendo ahora una serie de informaciones por parte de Francia de localización de sus empresas en sus países, ¿no? Empieza a haber unas incertidumbres muy potentes en el sentido de la globalización que estábamos viendo hasta ahora, que realmente ha hecho riqueza en todos los países y que ha creado una clase media que antes no existía, evidentemente. Bueno, son algunas de las cosas que estáis contando en este Observatorio Económico del Comercio Exterior, centrado en esos inconvenientes que ahora mismo nos encontramos por esta pandemia, que todavía, recordemos, estamos en esa fase 1. Habéis apostado también, y un consejo sobre todo al mundo empresarial, que es apostar por soluciones al grave problema que tenemos en nuestra comunidad de despoblación, de nuestro territorio, y apostando por el medio rural, que lo habéis constatado como una de las fortalezas, ¿no? Y oportunidades también ante la aparición del COVID-19. Así se ha presentado además, ¿no? Sí, evidentemente, fíjate que teníamos un gran problema de despoblación, no teníamos, desde el COVID, y de dispersión, ¿no? Tenemos un grave problema porque a partir de los años 60 empieza a haber una cultura de concentración en ciudades, ¿no? Y de despoblación del mundo rural. Y eso tiene que retornar, pero no puede retornar si no existen unas condiciones empresariales fundamentalmente y condiciones de vida. Las condiciones de vida están, porque el mundo rural, de hecho, en la pandemia del COVID, son los únicos que se han librado, entre comillas, ¿no? En el sentido de que son los más potentes a la hora de poder reactivar su economía si existe en este momento. Y la economía del mundo rural fundamentalmente está centrada en el sector primario, ¿no? Con algunas empresas transformadoras de industria agroalimentaria. Tenemos ahí un potencial enorme que tenemos que aprovechar en estos momentos. Y yo creo que la concienciación del ciudadano y del empresario ha visto que eso hay que apostar por ello y que puede ser una de las soluciones de la despoblación y de la dispersión en estos momentos. Y que la política poblacional con el COVID, tras el COVID, va a ser determinante el poder apostar por nuestro sector primario y que se pueda hacer exportaciones a nivel mundial. Es muy importante porque yo creo que se ha cambiado la concienciación del ciudadano y de las propias empresas en este aspecto. Me viene muy bien todo esto que me estás comentando, ya que el viernes tendremos a quien, sabe mucho del sector primario en Castilla y León, el consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero. Lo tendremos aquí en directo el próximo viernes y le plantearemos también esta posibilidad que tenemos ahora y sobre todo apostar, como estáis diciendo, desde el Colegio de Economistas de Valladolid. Estamos en fase 1. ¿Pedirías algo? Porque, claro, también se está pidiendo mucho por el turismo, que nos repercute en Castilla y León. Hay ganas, sobre todo, ya de reactivar también ese sector turístico, importantísimo también, y la apuesta del turismo nacional para que empuje y tire del carro en verano. Luego nos encontramos con el miedo también a que vengan de fuera y cuando ya se abran nuestras fronteras, también los vuelos, y en este sentido a ver cómo controlamos eso, porque, claro, ahí sigue siempre amenazando el virus. ¿Alguna recomendación en ese sentido, Juan Carlos? Pues mira, lo más importante ahora, nosotros somos una sociedad, la española, que nos gusta mucho el relacionarnos con la gente, ¿no? Es muy importante que nos relacionemos, pero con mucha cautela. En estos momentos estamos viendo gente que está empezando a ir a terrazas cuando están en la fase 1 sin ninguna precaución. Y lo primero es el tema sanitario. Es muy importante porque eso es lo que va a poder hacer que no se reactive el virus. Con esta salvedad, es también importante que nosotros reactivemos nuestra propia economía consumiendo. El motor de la economía es el consumo y el que hace el consumo es el ciudadano. El ciudadano tiene que empezar a consumir en su región, en su país, para que esto empiece a funcionar. Y además, después dejar que las fronteras se abran y que vengan el turista internacional, ¿no? Que es el que realmente aporta el Producto Interior Bruto de España. De Castilla y León no mucho porque tenemos un turismo rural que está muy asentado, que es una de las grandes ventajas que ya te he comentado en otras ocasiones que tenemos en Castilla y León. El turismo rural, que en estos momentos de confinamiento, en estos momentos de la fase 1, de la fase 2 o de la fase 3 que vamos a tener, no te digo que un lleno, pero casi un lleno en nuestras instalaciones rurales, en este aspecto. Para mejorar, si Europa no responde, no mejoramos, ¿no? Quiere decir, para salir de esta, porque yo recuerdo aquello de lo que sea necesario, que es lo que dijo el presidente, lo ha dicho en varias ocasiones, no solo en una comparecencia, sino en varias, y llegó a decir que desde Europa se le había dicho lo que sea necesario, que en este caso
¿Eso es verdad? ¿O eso se puede? ¿O eso va a ser así? Quiere decir, nosotros podemos presentar luego nuestra... Bueno, pues me imagino que los folios y folios y folios de cuentas y decir, mira, todo esto es lo que nos hemos gastado. Todo esto es lo que nos ha costado salir de esta crisis o nos está costando salir de esta crisis. ¿Todo eso va a ser posible o no? Vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el coste de la crisis, el dinero que se necesita para poder solventar la crisis sanitaria, con todos los ERTE, de fuerza mayor, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa son los presupuestos normales de funcionamiento de España. Entonces, Europa se está centrando fundamentalmente en los presupuestos en el gasto de la pandemia, de cómo salir de la pandemia. No se está centrando en los gastos del funcionamiento normal del país, ¿de acuerdo? Entonces, pero están las dos cosas ligadas, de alguna forma. Yo te puedo dar dinero para que resuelvas una pandemia porque es urgente y estamos en la Unión Europea y tenemos que proteger todo nuestro sistema de países y la Unión Europea, pero tú tienes que hacer tus deberes a la hora de la contención del gasto en tus presupuestos normales. Y tienes que ser coherente, lógico, porque en estos momentos sí puedes decir un rebrote en un momento determinado y tú tienes que tener la suficiente solvencia para poder hacer frente sin tener que pedir ninguna ayuda, aunque se tuviera que pedir finalmente, de ese rebrote. Entonces, son dos cosas distintas que hay que tener muy claras. Europa ayuda a la pandemia, no ayuda al presupuesto normal de España. Uh-huh. Y tenemos que ser muy eficientes y eficaces en el presupuesto normal, porque es el que nos va a avalar para que en esos momentos países como el norte, que se nos están cuestionando de alguna forma, ¿de acuerdo?, pues nos dejen de cuestionar o nos permitan obtener más dinero para poder solventar temas tan puntuales y tan importantes como los que ha causado la pandemia del COVID. Madre mía, a ver si somos capaces, porque siempre hemos gestionado fatal, incluso cuando las cosas no estaban tan mal, ¿no? Así que yo me puedo imaginar que ahora de repente no vamos a hacernos todos expertos, no vamos a pretender que estamos gestionando muy bien. Yo creo que es más complicado ahora que nunca, pero más complicado, como 10 veces más complicado, el gestionar, ¿no? El problema de ahora es que se nos está mirando desde fuera, claro, ¿vale? Y al mirarnos desde fuera ya no tenemos las libertades que hemos tenido hasta el momento. Por tanto, cualquier cosa que vayamos haciendo la tenemos que hacer pensando bien en lo que estamos haciendo, porque no es una intervención, pero sí que es cierto, no llega a ser una intervención, pero te están observando de que estás haciendo las acciones correctas para llevar a cabo un fin común que es la Unión Europea, ¿de acuerdo? Tanto de los países del norte como del medio como del final. Entonces tenemos ahí, digamos, que ser muy finos uh-huh. y muy coherentes a la hora de gestionar los recursos. Es muy importante, ¿sabes? Yo es que el otro día me tuve que tomar 3 paracetamol directamente porque empecé a hacer las cuentas y de eso de las cosas que se habían gestionado mal. Pues imagínate en cosas básicas que en tu casa, por ejemplo, si compras algo que yo que sé, que viene caducado, que no te sirve, ¿cuántas veces lo tienes que devolver? Pero si no te lo puedes devolver, porque claro, como estamos en esta crisis, oye, que tal, pues todo esto ya que habíamos hecho mal, fíjate la cantidad de millones que se habían dicho que estábamos gastando, ya me entraba un quebradero de cabeza y me tuve que tomar 3 paracetamol y digo, madre mía, quien tenga ahora mismo que hacer las cuentas, tela marinera, ¿eh? Yo, fíjate, ahí, Fernando, no quiero pensar mal y no debemos de pensar mal. Vale. Hemos estado en un momento determinado con muchísimo impacto y muchísima tensión, en donde las decisiones se acumulaban constantemente y lo que se había tomado el día anterior había que cambiarlo o matizarlo al día siguiente porque todas las variables iban cambiando, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí que es cierto que teníamos que hacer compras inmediatas, que muchas veces estábamos esperando del gobierno central, que no llegaban y que hemos tenido que hacer de las comunidades autónomas. Y después ha habido también ayudas de particulares y de empresas que han intentado ayudar, que lo han hecho maravillosamente bien y que gracias a ellos se ha solventado parte de las deficiencias que ha habido a la hora de hacer pedidos o no haber llegado a los pedidos. Sí que es cierto que cuando vas a comprar algo con una cierta rapidez, puedes cometer el error de no coger el proveedor idóneo, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta de que eso puede ocurrir. O sea, no significa que sea todo lo que tiene que ocurrir siempre, que seguramente no ha ocurrido en otras partes o en otras cuestiones, pero que puede ocurrir. Entonces tenemos que ser también un poco, tener una visión un poco tranquila y tampoco ver el problema tan gordo que haya podido haber en este tema de haber gastado o no haber gastado. Ha habido momentos muy claves, muy críticos, con decisiones muy rápidas y que muchas veces somos humanos y acertamos unas veces y otras veces no acertamos. Bueno, pues esperemos que esta vez acertemos todos, por la cuenta que nos trae. Si Dios quiere. Y que la cuenta, menuda cuenta tenemos ahí esperándonos, claro. Juan Carlos. Sí, la verdad es que sí. Si me permites un momento, sí, Fernando, dime. Y acabo. Es muy importante que las personas que nos gestionan tengan 3 cosas encima de su mesa: la deuda pública, el déficit público
¿de acuerdo? Y cómo es posible que se puedan generar los ingresos para solventar todo eso. Ujú. Simplemente con esas tres variables tienen con mucho sentido común, con tiempo y con apoyo de la Unión Europea, gestionando bien, siendo eficientes y eficaces, no partidistas, siendo eficientes y eficaces, se solventará en un periodo de tiempo, no rápido, Vale. pero sí en un periodo de tiempo, con un simple objetivo, Fernando, que las generaciones siguientes, la de nuestros hijos, puedan vivir al menos como estamos viviendo nosotros. Vale, ahora pensar que algunos políticos saben lo que es la deuda pública, el déficit y estas cosas, porque hemos visto algunos que no se saben poner ni las mascarillas. Bueno, Claro. no me seas malo, Fernando. No, hijo, es que he visto cada cosa que yo, mira, de verdad, no tenía paracetamol en casa para el quebradero de cabeza pena. que me entraba. Madre mía, si es que lo que no hemos visto en esta pandemia, mira, no lo imaginábamos, pero lo que no hemos visto ya en esta pandemia, ay, Bueno. ay, Dios mío, lo que no veremos. Así que, Juan Carlos de Margarida, espero que cuenten siempre con, eso sí, con profesionales, a ver si es verdad Muy que bien. cuentan con ese asesoramiento de los profesionales para todo. Un saludo, amigo. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Un abrazo, abrazo. Juan Carlos.